¿Qué tal? Gracias por venir a esta programación de hoy, fin de semana, y estamos analizando lo que va a ser este gobierno. Tulio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días a todos de Frecuencia A. Un saludo especial para todos los oyentes y seguidores. Bueno, Tulio, nos espera un nuevo gobierno que preside el profesor Pedro Castillo Terrones. Hoy día recibe su credencial, el 28 de julio recibe la banda presidencial y también los peruanos esperamos un mensaje de parte de él. En el marco de todo ya, o sea, ya pasó la campaña política, ya pasó todo. Ahora, ¿qué nos espera, Tulio Gilbonio, a los peruanos? Bueno, mantener la calma y unirnos, ¿no? Un consenso más que todo político, porque cuando hay discordia en la Cámara del Congreso, se va a hacer un desgobierno, ¿no? Como hubo ya la vez pasada, se vacaron pura vacancia, se cerró Congreso. Entonces, lo que se necesita es un consenso aquí. No estar velando por intereses particulares ni partidarios, porque cuando llega una autoridad ya entra al servicio del país, ¿no? Para todos. Entonces, se tienen que olvidar pues de sus partidarios, se tienen que olvidar, ¿no? De esos de repente que han invertido en su campaña, ¿no? Para después pedir favores. No, ahora tiene que ver netamente el país. Y bueno, pues eso creo que desde un primer momento el profesor Castillo ha manifestado que es el deber de él es para con la patria, ¿no? Y En, bueno, en el, en el marco de ese deber con la patria, Tulio Gilbonio, ¿qué se espera de este mensaje presidencial de 28 de julio? Esa es la expectativa de los peruanos. ¿Qué va a ofrecer Pedro Castillo como presidente, como virtual presidente ya de todos los peruanos? Por ejemplo, en el caso tuyo, particularmente, ¿qué esperas de parte de Pedro Castillo que pueda anunciar en este mensaje presidencial del 28 de julio? claro, en primera línea estaba la salud, luego la educación y el trabajo. Y la salud parece que ya hay la vacuna necesaria, de lo que se hay que masificar a nivel nacional, que ya se está logrando. Y en cuanto a educación, sí invertir bastante y que tiene que ir de la mano con abrir nuevas inversiones para que haya trabajo para todos los peruanos. Y es posible, eso es posible. Hay que hacer la deuda interna, si es posible. La cosa es hacer mega obras que realmente sirvan para generar economía, turismo y también pues exigir a las transnacionales que se están llevando pues casi prácticamente gratis las riquezas aplicar, ¿no? A esas sobreganancias inmediatamente con esta constitución, porque para una constituyente todavía se va a tener que discutir mucho, parece que las bancadas que existen no van a permitir, porque de alguna forma son gente que han estado en la derecha siempre y para ellos está bien, ¿no? Pero no para la gran mayoría. Entonces, esta es constitución estructuralmente permite que haya este tipo de abusos, de atropellos, de llevarse las riquezas casi gratis, exonerar impuestos, tributos. Entonces, es una constitución que no está a la altura del peruano, de todo el país, sino de unos cuantos. Y por eso es que merece ser cambiado. Entonces, pero más que eso, esta constitución está hecha a la altura de un país súper desarrollado, como para el caso suizo, un europeo. El peruano, nuestra idiosincrasia, pues lamentablemente estamos acá un poco más y legalizamos la mentira, ¿no? El delito. Entonces, no está a la altura para un peruano. Tiene que ser realmente estricto, no dejar ningún ápice para que el congresista pueda hacer lo que quiera, sino cumplir con su labor. Tulio, cuando usted mencionas que esta constitución del Perú que tenemos está dado para otros países, ya, y no para el Perú, entonces, para que la población entienda qué diferencia hay en otros países, por ejemplo, en lo que respecta con nuestra constitución. O sea, por ejemplo, en otros países no hay mucha delincuencia, ¿no?
Exacto, esos son los principios, los valores, la honestidad. Dejas ahí tu cosita y bien vuelve y ahí mismo lo encuentras. Exactamente. Pero acá dejas, aquí en No. el Perú dejas ahí tu cosita, te vas una vuelta y ya no la encuentras. Exacto, igual ocurre con las normas. Tú le das un espacio, un vacío para que estos señores decidan y deciden mal. Entonces, no tiene que haber ningún espacio en cada artículo de la Constitución que les permita a ellos decidir personalmente, sino ceñirse a la norma, tal y como está. Ese es el Pero problema. usted no cree, Tulio, que aquí es un factor también humano, que muchas veces, por ejemplo, vayamos al caso aquí muy palpable del presidente, de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ¿no? Y también del Ministerio Público, en este caso, por ejemplo, un año que tenía que investigar el Ministerio Público a Elvia Barrios sobre un tema de tráfico de influencias que pidió a uno de los integrantes, ex fiscal, me parece, de los Cuellos Blancos, para que le ayudara a su hermano que tiene un problema en el puerto de Callao. Ahora, eso se llama tráfico de influencias. Está investigado, pero sin embargo pasaron años y este Ministerio Público, donde hay una presidenta, no ha hecho absolutamente nada, sino que la prensa le revela y ahora recién las cosas salen a la luz. Entonces, ese tema, ¿usted no cree que se tiene que cambiar? Y ese es justamente el principio que hoy en día estamos en una crisis política terrible, donde no hay institucionalidad, se ha perdido totalmente, donde también no hay Estado de Derecho. Tulio Gilbonio, ¿cree que usted eso hay que cambiar? Efectivamente, todo viene de la Constitución, que es la norma madre, ¿no? Todos tienen que ligarse a esa norma. Entonces, si nuestra Constitución tiene que tener más articulados para esclarecer cada función de cada autoridad, hay que hacerlo, porque es el Perú, no es un Suiza, no es un Japón, donde ahí sí prima la honestidad, prima la patria, pero aquí no, aquí es todo lo contrario. Entonces, hay que hacer que nuestras normas sean así de clarísimas, claras y precisas, ¿no? Y aquel que transgreda, inmediatamente procesado. Pero ahí no cree que tiene que ver un tema de principios y valores también, que, o sea, el hombre en su conciencia sabe que no tiene que tocar lo que no le pertenece, lo que es ajeno, pero si acá no. Acá, por ejemplo, se cae tu billetera con $500, el que está atrás va y dice, es mi suerte. Pero en otros países sucede eso, dice, señor, se te cae la billetera. O sea, ¿qué hay que cambiar? ¿No cree que también es tema de personalidad? Así es, pero eso viene desde casa, ¿no? Y imagínate, para llegar a un cargo público, la persona pues tiene entre 40 y 50 años, no es una persona ya formada. Y imagínate decirle a estos señores que apliquen la honestidad, ¿no? Los valores, los principios, a pesar que tengan títulos y sobretítulos, ahí estamos viendo, ¿no? Los cuellos blancos, esos son supuestamente los hombres modelos del Perú. Pero ¿dónde? Hombres bastante preparados, bastante capacitados, que tienen más o menos 2 cajones de títulos de especialidad, pero sin embargo, ¿en Claro. qué terminaron? Sin embargo, un campesino es más honesto que estos señores. Así es que, entonces, yo he analizado esto y para mí está en la norma. O sea, no podemos de la noche a la mañana llenar de principios y valores a estos personajes, pero sí podemos hacer una buena ley, clarísima, sin duda, sin vacíos, para cada acto, para cada autoridad. Y ahí sí, aquel que no cumple va a ser clarísimo su accionar negativo o delictivo, inmediatamente, y agravar las penas de estos actos de corrupción. Yo ponía un ejemplo, antes que tú llegaras, comentaba, ¿no? El tema a veces no es la ley, el tema es el hombre. Por ejemplo, práctico acá, hay una ley ya donde dice, ¿no?, que no, las zonas altas son paisajistas, zonas reservadas, que eso no es intangible, pero si la gente va, invade, ¿ya? 1. 2, la autoridad le avala, le da constancia de posesión y le da visación de planos. Pero hay una ley que establece que ahí no es inhabitable, es zona de alto riesgo por defensa civil y por norma que las zonas altas son paisajistas y reservadas. Pero la gente por una u otra razón invade
y es avalado por la autoridad. O sea, y esa ley justo mismo sale por la misma autoridad. Es decir, saca la ley, la autoridad, y ellos mismos lo pisotean, sale. O sea, ese es el problema. ¿Cómo cambiar eso, Tulio? Yo sigo insistiendo en la norma. Si bien es cierto, es zona paisajista, pero como tiene la autoridad, hace el cambio de uso. Entonces, da legalidad a eso. Por eso que eso, por ejemplo, esa norma debe ser así, de clarísimo. Ninguna autoridad puede cambiar esta zonificación, porque es una cuestión de repente de derecho para que sirva como una arbolización, ¿no? O un área reservada para ciertos fines públicos. Así de clarísimo, pero en el fondo la ley lo dice, pero viene la autoridad y dice, pero también tienen la autoridad de cambiar, hacer cambios de uso, ¿no? Entonces, ahí, por eso hay contradicciones, contraposiciones de normas, y ahí pues el Pepe el Vivo es el que reina, ¿no? Por eso que nuestras normas deben ser clarísimas y O clarísimas. sea, y acá, clarísimas. o sea, más claro, acá prevalece la viveza, Exactamente. más que la ley, Así es. más que la necesidad, Así más es. más que el principio, más que los valores y más que la moral, prevalece eso, la viveza. Así es, yo estoy seguro que los que invaden son gente que se dedica al tráfico de tierras. La mayoría no necesitan vivienda, sino para revenderlo. Y ahí se prestan las autoridades para darle documentos y así salen pues, los votantes, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar. En el Perú, más que a la propia persona, porque va a ser bien difícil cambiar, de todas maneras hay que iniciar también desde el domicilio, de la casa, los hogares, los colegios y también las normas drásticas. También estaba reflexionando, Tulio, sobre el incremento de la delincuencia. ¿Tú crees que la ley también, mira, las cárceles están llenas de delincuentes ahorita? Así Ya es. están hacinados, o sea, ya no hay espacio. Si las cárceles se han constituido para 50.000 presos, ahorita hay 90.000, hasta 100.000. O sea, ¿qué hacer? Por ejemplo, en mi proyecto había un proyecto de inmediato que se haga cárceles privados, así como hay colegios privados, ¿por qué no puede haber cárcel privada? Que se paguen su cárcel. Y otro de ¿no? los temas, por ejemplo, la policía solo le tiene 24 horas. Luego el ladrón sale y sigue robando. O sea, no hay ley. Exactamente, ¿no? Y Incluso la delincuencia aumenta y continúa. O sea, ¿cómo solucionar este problema? Ese es el gran tema y ese es el gran reto de este gobierno. es atacar por varios lados, ¿no? Hacer cárceles privados, drasticidad en la norma para sancionar a estos delincuentes y también, paralelamente, ampliar la educación, porque eso es educación, ¿no? Ya muchos sabios nos han dicho, educación es, si tú tienes la oportunidad de robar y no robas, entonces eres ya un educado, ¿no? Un educado. Entonces, la honestidad también pasa por una educación. Hay que hacerle entender de que eso está mal, pero desde casa, desde el colegio y con nuestras normas, ¿no? Y sí, efectivamente nos estamos llenando de delincuentes, pero hay que empezar a atacar hay que agarrar el toro por las astas. Yo dije que hay que hacer una cárcel privada porque muchos delincuentes tienen mucho dinero. Bueno, cuando tú hablas de cárcel privada, ¿cómo funcionaría eso? Porque legalmente el Estado mantiene a cuántos presos. O sea, ahí hay un fondo también que el Estado destina para mantener. O sea, el preso está feliz. Exacto. Comete atropello, viola la ley y va y el Estado ahí le paga, le da su comida, le da vivienda y él está contento ahí, privado de su libertad, pero feliz. Exacto, Sin, sin asumir responsabilidades. Ningún delincuente. En el caso del privado, ¿cuál sería, Tulio? Miren, ningún delincuente quiere ir a una cárcel. Y incluso esa cárcel que es realmente un infierno, pagan adentro, ¿no? Su estadía. Entonces, si hay un privado donde el Estado no va a gastar ni un sol, sino el privado cobra al delincuente, y muchos van a preferir, ¿no? Y el momento que le sentencia el juez le va a decir, señor, ¿va a ir a una cárcel privada o a una cárcel pública? Inmediatamente, yo sé que más de la mitad se van a ir a un privado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque pueden pagar, pueden pagar. No solamente todo el que roba en el Perú es que no tiene dinero. Hay casi un 60% de delincuentes son gente que tiene mucho dinero. Entonces, que se paguen su cárcel. Esa es la realidad peruana. Así es. ¿Usted cree que eso podría solucionar? En cuestión de cárceles, sí.
Y estos grandes peligrosos, sí, pues no, hay que poner también cotos, ¿no? Estos grandes peligrosos hay que mandarlos pues a de máxima seguridad, de hecho. Bueno, recuerdo que hay otros candidatos que decían que Chayapalca, ¿no? Porque un severo castigo porque ahí tendría que aguantar el frío, ¿no? Y tal vez morir ya de bronquio porque es terrible, ¿no? Otros, Eh, otros han propuesto ese tipo de cárceles para los que delinquen. Y cuando el delincuente le dice, va hacia Chapalca, tiemblan, no quiere irse, porque saben que es hay un derecho sufrimiento. también que ellos tienen por derechos humanos, que las cárceles no es un sitio donde te van a mandar a morir. Las cárceles tienen un principio y fin de resocializar al delincuente, o sea, reeducarlo para que integrarle nuevamente a la sociedad. Entonces, si lo mandamos pues a morir, prácticamente lo estamos sentenciando a muerte, ¿no? Entonces estamos perdiendo ya como autoridad de repente el fin, el principio para el cual se hacen las cárceles. En la cárcel tienen que irse a reeducarse, a tener algún oficio para que cuando salgan puedan trabajar. Pero nuestra cárcel como están tan llenas que realmente no das, mami, se convierte en una academia de delincuentes. Pero en otros países las cárceles están vacías, Tulio. Exacto, donde, mira, si vemos los países desarrollados donde hay bastante educación, bastante oportunidades para la gente, no hay delincuentes. Es escasísimo, ¿no? En el mismo Suiza dice que hay como 3, 4, 5 cuando esto es para 200 personas. Imagínate entonces la calidad de educación que tienen, ¿no? Cómo se invierte en educación fuertísimo. Hay países que no hay privados, universidades privadas, como me dijeron en el caso de Alemania. Entonces invierten bastante en educación, pero en el Perú no, pues en el Perú nos venden la educación. Imagínate cuál va a ser la consecuencia, tener más delincuentes. Bueno, entonces, yendo ya al tema de Pedro Castillo como presidente de todos los peruanos, ¿cuál es el principal alternativa en este mensaje? ¿Qué quieres escuchar? ¿Cuál sería el tema fundamental? Uno de ellos, por ejemplo, tal vez la reactivación económica, cómo se va a hacer. Otro es la vacunación y otros están proponiendo la seguridad ciudadana. En este caso, tú, ¿cuál sería, Tulio, que quisieras que plantea con tanta claridad en este mensaje de 21 de julio Pedro Castillo? Mire, la salud, que es primordial, si no hay salud, hermano, no hay, es el mejor capital humano para que pueda desarrollarse. Y bueno, hay que atacar primeramente ahí, luego la educación y abrir pues brechas de trabajo, como dije, hay que inversión, eh, todo el mundo nos pide trabajo, ¿no? Todo el mundo quiere un trabajo. Entonces, sí se puede hacer inversiones. El Perú en infraestructura está pero bajísimo, ¿no? Nos faltan autopistas, tren metros en todas las ciudades, ya el tren bala que pueda unir aunque sea toda Sudamérica y todo el Perú pues no tiene ni un metro para tren bala, para ser un país ya pues más moderno, pero al mismo tiempo se abre bastante trabajo, ¿no? En el Perú pues elevamos los costos de construcción en 15 veces, o sea, podemos hacer 15 obras. Entonces, hay que pensar en eso y tener un gobierno honesto que no esté pues pensando en las famosas adendas y los famosos millones tras millones y nada de producción, nada de... Ese dinero es mal invertido. Tenemos conocimiento de que hay más de 23.000 millones que se van al año en corrupción. Mira cuánta obra se puede hacer con eso. Entonces, abrir obras, irrigaciones, ¿no? Para entrar a la agroexportación, el turismo, reactivar el turismo. Tenemos una capacidad turística, pero no hay infraestructura, como llegadas de autopistas, helipuertos, aeropuertos. Entonces, sí tenemos una selva para el turismo, para el ecoturismo. No hemos invertido nada. Entonces, hay que invertir ahí, hay que abrir y ahí va a crecer la economía. Claro que no va a ser de la noche a la mañana, pero yo calculo que poniéndole mucho empeño, esto en un año y 2 años empieza ya a verse sus frutos. Ahora, por otra parte, esto es una buena oportunidad para Pedro Castillo Terrones como presidente, que si hace una buena labor, podría él tener la acogida, devolver la confianza a ese 50% de peruanos que prácticamente lo ha visto pues como una situación implicado en el caso de un comunista que sabes cuál es la ideología, ¿no? Pero si eso se desenvuelve y se desenmarca de eso
y muestra otro perfil, entonces es una oportunidad para Pedro Castillo de ganar la confianza de más de 30 millones de peruanos. ¿Qué piensa usted al respecto, Tulio? Mire, el comunismo en cualquier parte no es inaplicable, ya esos son de siglos pasados, sirve de repente para la historia, para estudiarlo, pero no para aplicarlo. El Perú es otra cosa, el Perú no está para eso, pero tampoco está para que regale las riquezas. Entonces, lo que necesitamos es normas en nuestra realidad peruana, ¿no? Y no estar mirando, por decir, esa clase de políticas extremistas, tanto como de derecha como de izquierda, sino buscar el equilibrio económico en el Perú y avanzar como peruanos. Y tenemos muchas riquezas, mucha flora, mucha fauna, ¿no? Tanto recursos renovables como no renovables, y necesitamos invertir en educación para cuidar eso, todas esas riquezas. Bueno, Tulio, te agradezco tu participación y también tu reflexión respecto, teniendo en cuenta que eres pues también inmerso en la política, has sido ex candidato y seguramente seguirás con las miras de lograr tu propósito en lo que la política y que los votantes te den la oportunidad también de ocupar un lugar, un espacio en el marco de los cargos, ¿no? Es así. Bueno, yo soy un político que ve a la política como un servicio al país, no como enriquecerse, sino es como el soldado que sirve a su patria, igual uno que participa en política, o un congresista, o un presidente, quienes tengan un cargo político, que hagan con afán de servicio, y ahí empezará también a cambiar las cosas, ¿no? Lo ven como para volverse millonario, no. Qué bien. Eso Tulio, está en la vida entonces, privada. usted está pacientemente esperando esa oportunidad. Gracias, Tulio, por estar con Haga su Justicia. Nos vamos ya hasta el próximo lunes. Vamos a despedir el programa juntos. Edward Carvajal, Wilson Asnate, Tulio Gilimonio, te recomendamos. Si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero, ¿ah? Trabaja, trabaja y trabaja.